Hola queridos amigos, seguidores y familiares de su club de lectura Despertando Sueños. ¿Cómo se encuentran? Yo espero que se encuentren bien. Y vámonos con Demian de Hermann Hesse, capítulo 3, parte 1. Y dice así: podría contar de mi niñez muchas cosas bellas, delicadas y amables, la apacible seguridad del hogar, el cariño infantil, la vida sencilla y fácil en un ambiente grato, tibio y luminoso. Pero solo me interesan los pasos que hube de dar en mi vida para llegar hasta mí mismo. Dejo resplandecer en la lejanía todos los puntos de reposo, islas afortunadas y paraísos cuyo encanto gusté y no deseo volver a ellos. Al evocar ahora mis años de muchacho, no hablaré, pues, sino de aquello nuevo que vino a impulsarme hacia adelante, desarraigándome. Tales impulsos venían siempre del mundo sombrío. Traían siempre consigo el miedo, la violencia y el remordimiento. Y eran siempre revolucionarios y amenazaban la paz en la que me hubiera gustado seguir viviendo. Vinieron años en los que hube de descubrir de nuevo en mí un instinto primordial, que en el mundo luminoso y permitido tenía que disimularse y ocultarse. Como todos los hombres, vislumbré en el lento alborear del sentimiento del sexo la aparición de un amigo, de un enemigo, de un elemento destructor, de algo prohibido, de la tentación y el pecado. Aquello que mi curiosidad buscaba, aquello que inspiraba mis sueños y me infundía placer y miedo al mismo tiempo, el gran misterio de la pubertad, no encajaba en la bienaventuranza de mi serena paz infantil. Hice lo que todos, viví la doble vida del niño que ha dejado ya de serlo. Mi conciencia permanecía adscrita al círculo familiar ilícito y negaba el nuevo mundo naciente en tanto yo vivía en mis sueños, instintos y deseos subterráneos sobre los cuales construía aquella vida consciente. Puentes cada vez más inseguros, pues el mundo infantil iba derrumbándose en mí. Como casi todos los padres, no auxiliaron los míos el despertar de los instintos vitales, de los que nunca se habló siquiera entre nosotros. Auxiliaron tan solo, con inagotable afán, mis vanas tentativas de negar la realidad y continuar habitando en un mundo infantil cada vez más irreal y ficticio. No sé si los padres pueden hacer aquí gran cosa, y nada les reprocho a los míos. Yo debía encontrar mi camino por mí mismo, tarea que me fue tan difícil como a la mayoría de los jóvenes que han recibido lo que se llama una buena educación. Todos los hombres viven estos momentos difíciles. Para los de nivel general, es este el punto de la existencia en el que surge la máxima oposición entre el avance de la propia vida y el mundo circundante. El punto en el que se hace más duro conquistar el camino que conduce hacia adelante. Muchos hay que solo esta vez en la vida pasan por aquel morir y renacer que es nuestro destino. Solo esta vez, cuando todo lo que hemos llegado a amar quiere abandonarnos y sentimos de repente en nosotros la soledad y el frío mortal de los espacios infinitos. Y hay también muchos que se embarrancan para siempre en estos escollos y permanecen toda su vida dolorosamente adheridos a un pasado sin retorno, al sueño
del paraíso perdido, el peor y el más asesino de los sueños. Volvamos ya a la historia. Las sensaciones y los sueños en que se me anunció el término de la niñez no tuvieron importancia bastante para ser contados aquí. Lo principal fue que el mundo sombrío, el otro, se alzaba de nuevo ante mí. Lo que un día había sido Franz Kromer alentaba ahora dentro de mí. Y con ello, también desde el exterior, volvió el mundo sombrío a adquirir poder sobre mí. Desde mi aventura con Kromer habían pasado ya varios años. Aquella época dramática y culpable de mi vida me era ya muy lejana y parecía haberse esfumado como una breve pesadilla. Franz Kromer había desaparecido hacía mucho tiempo ya de mi vida y apenas sí lo tomaba en cuenta cuando me lo encontraba. En cambio, la otra figura principal de mi tragedia, Max Demian, no desaparecía nunca por completo de mi horizonte, aunque durante mucho tiempo permaneciese lejos, allá en los bordes, visible pero inactivo. Al fin se fue aproximando poco a poco, irradiando de nuevo energías e influencias. Intento recordar lo que supe del Demian de aquella época. Creo que durante todo un año, o quizá más, no hablé con él ni una sola vez. Le evitaba, y él no hacía nada por buscarme. Cuando nos encontrábamos, me saludaba amistosamente, sin detenerse. Alguna vez me pareció advertir en su expresión amable un rasgo sutil de burla o de irónico reproche, pero quizá fueran imaginaciones mías. La historia que yo había vivido con él y la extraña influencia que por entonces había ejercido sobre mí parecían haber sido olvidadas, tanto por él como por mí. Sin embargo, al tratar ahora de evocar su figura, veo que su presencia parece ligada a muchos momentos de aquella época y que yo me daba cuenta de ello. Lo veo venir, lo veo ir, camino del colegio, solo o entre otros alumnos del grupo de los mayores, y le veo marchar entre ellos, silencioso, solitario e incógnito, como un astro rodeado de atmósfera propia y obediente a leyes particulares. Nadie le quería, nadie intimaba con él, solo su madre. Pero también sus relaciones con ella parecían más bien las de dos personas igualmente maduras que las de madre e hijo. Los profesores le importunaban lo menos posible. Era un buen alumno, pero no intentaba hacerse agradable a ninguno, y de cuando en cuando llegaba a nosotros el rumor de alguna frase suya, alguna glosa o alguna réplica opuestas por él a los profesores y que no dejaban nada que desear en lo que tocaba a provocación e ironía. Cierro los ojos, recordando, y veo surgir su imagen. ¿Dónde fue? Sí, ya lo tengo. Fue en nuestra calle, frente a nuestra casa. Dibujaba en un cuadernito el viejo escudo tallado sobre la puerta, el escudo del pájaro. Yo estaba en una ventana detrás de los visillos y veía con profundo asombro su rostro atento, claro y frío, el rostro de un hombre, de un investigador o de un artista, reflexivo y penetrado de voluntad, singularmente claro y frío, con ojos que sabían. De nuevo le veo. Era a media tarde y en la calle.
Volvíamos todos del colegio y nos habíamos agrupado en derredor de un caballo caído. Enganchado todavía a las varas de un carro, yacía en el suelo, respirando anhelante y dolorido, con los hollares dilatados y sangrando por una herida invisible. El blanco polvo de la calle se empapaba lentamente de rojo a uno de sus costados. Cuando volví la vista, apartándola de aquel angustioso espectáculo, mis ojos hallaron el rostro de Demian. No se había adelantado y permanecía detrás de todos, aislado y libre como siempre. Su mirada parecía fija en la cabeza del caballo y mostraba de nuevo aquella atención profunda, serena, casi fanática y sin embargo exenta de pasión. Permanecí largo rato mirándole y sentí entonces, lejano a mi conciencia, algo muy singular. Vi el rostro de Demian y vi ya que no solamente era el de un muchacho, sino el de un hombre. Y también algo distinto. Era como si en él hubiera también algo de un rostro de mujer. Y además, por un momento, aquel rostro no me pareció ya viril o infantil, maduro o joven, sino, en cierto modo, milenario. En cierto modo, ajeno al tiempo, sellado por edades distintas a las que nosotros vivimos. Los animales podían presentar un aspecto semejante, o los árboles, o las estrellas. Yo no lo sabía, no sentí exactamente por entonces esto que ahora describo, pero sí algo análogo. Tampoco supe a punto fijo si la figura de Demian me atraía o me repelía. Solo vi que era distinto de nosotros, que era como un animal, o como un espíritu, o como una pintura, pero distinto, inefablemente distinto de todos nosotros. Nada más me dice su recuerdo, y hasta es posible que alguna parte de lo dicho provenga de impresiones posteriores. Pasaron varios años antes de que mis relaciones con Demian volvieran a hacerse más estrechas. Demian no había recibido la confirmación con todos los demás alumnos de su grupo, según era costumbre en el colegio, y este hecho había despertado de nuevo las más diversas pensamientos y rumores sobre él. Volvió a decirse en el colegio que Demian era judío, o más bien pagano, y otros afirmaban que tanto él como su madre negaban toda religión o pertenecían a una secta legendaria y maldita. En relación con esto, creo haber oído también expresar la sospecha de que Demian vivía con su madre como con una amante. Lo más probable es que viniera educándose fuera de toda confesión hasta un momento en que se hizo de temer algún perjuicio para su porvenir. El caso es que su madre se decidió a hacerle confirmar 2 años después que sus compañeros y de este modo comenzó a asistir conmigo a la instrucción religiosa preparatoria. Durante algún tiempo me mantuve alejado de él. Se encontraba demasiado rodeado de rumores y misterios, pero lo que realmente estorbaba mi acercamiento era la conciencia de estarle obligado, conciencia que perduraba en mí desde mi aventura con Cromer. Además, precisamente por aquellos días me daban muchísimo que hacer mis propios secretos. Para mí, la época de la enseñanza religiosa preparatoria de la confirmación coincidió con la del esclarecimiento decisivo
de las cosas sexuales. Y a pesar de mi buena voluntad, esta coincidencia amenguó mucho mi interés por los temas religiosos, por los temas piadosos. Las cosas de las que nos hablaba el profesor de religión quedaban lejos de mí, en una serena y realidad sagrada, muy bella quizá y muy valiosas. No eran ni actuales ni incitantes. Y aquellas otras cosas que me preocupaban lo eran precisamente en el más alto grado. Conforme esta disposición de ánimo me iba haciendo cada vez más diferente a la enseñanza, fue acercándose cada vez más mi interés a Max Demian. Parecía haber algo que fuese enlazándonos. Trataré de seguir paso a paso este proceso con la mayor exactitud posible. Que yo recuerde, comenzó en una de las clases matinales, encendidas todavía las luces del aula. Nuestro profesor de religión había llegado a hablar de la historia de Caín y Abel sin que yo me diese apenas cuenta. Estaba todavía adormilado y no prestaba atención ninguna. De pronto, elevó el profesor la voz y comenzó a glosar apasionadamente el tema de la marca de Caín. En aquel instante sentí algo como un contacto o una llamada, y al levantar los ojos vi el rostro de Demian vuelto hacia mí desde los primeros bancos y clavándome su mirada serena y retadora, entre burlona y severa. Aquella mirada duró solo un momento, y en el acto me puse a escuchar con avidez las palabras del profesor. Le oí hablar de Caín y de su marca, y sentí hondamente en mí la conciencia de que aquello no era como el profesor nos lo enseñaba, que podía interpretarse de un modo muy distinto y que la explicación que nos daba podía ser objeto de crítica. En este momento quedó establecido de nuevo un enlace entre Demian y yo, y lo más singular fue que apenas surgió en el alma este sentimiento de una cierta unión, lo vi cumplido, como por arte de magia en el espacio. Al poco tiempo, y sin que yo supiera si se trataba de una iniciativa suya o de pura casualidad, por entonces creía yo en las casualidades, Demian cambió de sitio en la clase de religión, viniendo a sentarse delante de mí. Todavía recuerdo cuánto me agradaba aspirar en medio de la miserable atmósfera de hospicio de la clase repleta el fresco olor a jabón que exhalaba su nuca. Y algunos días después volvió a trasladarse y se sentó a mi lado, donde permaneció ya todo el invierno y toda la primavera. Las clases matinales cambiaron por completo. No eran ya monótonas y aburridas. Las esperaba con impaciencia. Algunas veces escuchábamos ambos con la mayor atención las explicaciones del maestro. Una mirada de mi vecino bastaba para señalarme un hecho curioso o un texto singular. Y otra, cierta mirada, inconfundible, servía para ponerme en guardia y despertar en mí la crítica y la duda. Y hasta ahí vamos a dejar nuestra lectura, queridos amigos. Es la primera parte del tercer capítulo. Bueno, Sinclair nos platica que pasó mucho tiempo, casi un año, que no le hablaba a Demian. Y que en ese lapso pasó de su niñez
a su pubertad y que no le ponía atención a las clases religiosas. Eran temas menores que a él ya no le interesaban, pues en esa transición conoció la inquietud hacia las cosas sexuales. Y tiene razón Sinclair, perdón. Tiene razón Sinclair. Es una etapa en la que los padres no nos ayudan. Es una etapa en la que empezamos con esa curiosidad, con ese anhelo de querer saber qué pasa, qué sentimos, cómo cambia el cuerpo del ser humano, tanto del femenino como del masculino. Nos empieza a llamar la atención el muchacho, la muchacha. Nos empieza a llamar la atención cosas de los mayores. Nuestra forma de vestir empieza a cambiar. Empieza a cambiar nuestro pensamiento, cómo vemos las cosas, cómo descubrimos cosas. Eso es algo muy cierto. Los padres muchas veces no ayudamos a nuestros hijos a ese descubrimiento de ese mundo. Podríamos decir bonito, un despertar nuevo en nuestra persona, en nuestro ser. A Sinclair no le interesaba lo de la escuela ni los temas religiosos. Él empezaba a caer en aquel mundo sombrío, en aquel mundo que tenemos que ocultar. Porque si lo decimos o lo mencionamos, estamos cayendo en pecado o está prohibido. Hay temas tabúes como el de la sexualidad, temas que en pleno siglo XXI no se pueden tratar, no se pueden hablar abiertamente, a pesar de todos estos cambios que han tenido, porque en mi época, cuando yo era adolescente de 13, 15 años, ¿cuándo nos iban a regalar condones en el centro de salud? No, válgame el Señor, no, para nada. Hoy, cada vez que los jóvenes van a consulta al centro de salud, al ISSSTE, al IMSS, los pasan al área de, creo que es planeación familiar, servicio familiar, no sé cómo le llaman, y les dan sus paquetitos de condones. Ya hay más información al respecto de este tema, ya se pueden manejar en las escuelas algunos temas relacionados. En casa, todavía son muy pocos los padres que platican con los pequeños sobre estos temas. Y bueno, eso tenía la atención de Sinclair. Él se había olvidado de Cromer, de lo que había vivido con Cromer, se había olvidado de Max Damian, que lo había sacado de ese mundo tan oscuro, y continuó su vida. Hasta nuevamente, tiempo mucho después, que Max Damian no desapareció de su vida, pero volvió a hacerse presente. Y bueno, amigos, hasta aquí le paramos. Recuerden buscarnos en nuestras redes sociales: Facebook, Betty Cuentacuentos y Despertando Sueños; Instagram, Betty Cuentacuentos; y YouTube, Beatriz Hernández Sánchez. Suscríbanse a nuestro canal, denle like a nuestras publicaciones, suban el dedito y hagamos juntos crecer este mundo de lectura. Que tengan una tarde maravillosa. Pásenla bonito y sigan disfrutando sus lecturas.